logramos contacto con el diplomático, el embajador Marco Núñez Melgar, que está con nosotros conectados a través de la plataforma del Zoom. Él, antes de presentarlo y conversar con ustedes, ha publicado una columna en la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. La pueden encontrar en el internet. La verdad que había leído la columna y la publicaron el 29 de diciembre, pero está muy buena acerca del tema de la migración y justamente enfocada acerca de este tema de las elecciones en Chile, el triunfo de Kast y lo que pasa con la migración, principalmente la que ha sucedido, la venezolana, en el continente, y ese caso de la frontera peruano-chilena, que es lo que nos preocupaba hasta hace algunos días, que Kast ganó las elecciones en Chile y ahora que Maduro ha caído, y muchos creo han pensado al recibir la noticia que los venezolanos se quieren ir, que los venezolanos quieren regresar a su país. Pero quienes habrán estado atentos a las redes sociales y sobre todo, por ejemplo, a los programas de televisión el día de ayer, se habrán dado cuenta que la mayoría no quiere regresar, la mayoría quiere quedarse, porque ya tienen una familia, tienen una economía, sí quieren ir a Venezuela de visita, a ver a sus familiares, a su gente querida, pero es como que acá ya se asentaron, ya están viviendo en Perú, en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, principalmente una gran cantidad de migrantes que en una gran mayoría todavía están como ilegales, no tienen documentos en regla por su misma forma de haber salido de Venezuela y haber llegado a otros países. El artículo es muy interesante, en realidad se lo recomiendo. Hoy vamos a conversar de esto con el embajador para poder tener una mirada acerca del tema migratorio, que, como se lo dije al inicio del programa, debe ser la mayor migración, por lo menos en América del Sur o en América, que se haya dado producto de un régimen dictatorial y de un estado corrupto, que era lo que tenía Venezuela, ¿no? De eso vamos a hablar. Pero me gustaría empezar con el embajador Marco Núñez Melgar, conversando el día de hoy, preguntándole su opinión por lo que ha pasado en Venezuela. ¿Cómo le ve del marco diplomático, el marco del derecho internacional? Embajador, ¿cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Radio 1 en la ciudad de Tacna. Y para iniciar me gustaría saber eso, su opinión acerca de lo que ha pasado en Venezuela. Buenos días. Muy buenos días, señor Rondinel. Me da mucho gusto conversar con usted. Mis pininos en el servicio diplomático, mi primer puesto en el exterior fue precisamente Arica, y compartí pues una gran amistad, muchos recuerdos de primeras experiencias entre Arica y la ciudad de Tacna, un puesto muy importante, una frontera muy importante para nosotros. Con respecto a lo que es el tema de lo que ha pasado en Venezuela, bueno, este era pues ya prácticamente algo que se veía venir. No sabemos exactamente cómo iba a ser, se suponía, pero bueno, para muchos ha sido pues la mejor solución, porque internamente no iba a poder resolver absolutamente nada, y la posición que ha fijado la Cancillería, yo debo decirle que soy diplomático ya en retiro, ha sido una solución que se encuadra dentro de lo que, o la posición que se encuadra dentro de lo que es el derecho internacional, lo que es la solución pacífica de las controversias, de todo lo que es el tema de la protección, de la seguridad y todo. Y también la condena a este régimen corrupto, nefasto, prácticamente una banda criminal que gobernaba ese país, ¿no? Y también, sobre todo lo que es la protección de los connacionales que puedan estar allá. Bueno, en realidad yo no veía otra fórmula de solución, porque o si no, esto iba a ser una letanía que no iba a tener fin. Ellos tenían el uso de
del poder, de la fuerza, y ya vemos pues este éxodo, porque para mí no ha sido una migración, simplemente ha sido un éxodo de 8 millones de venezolanos que han salido, prácticamente es como un país que ha salido, y donde de una u otra forma pone de una u otra forma en riesgo la seguridad de otros países, porque dentro de esta migración también ha habido el elemento de lo que son las redes criminales, las bandas criminales, que se conectaban, se insertaban con bandas criminales de los países a donde iban, ¿no? Claro, el Estado, el gobierno dirigido por Maduro, del cual el Perú no tenía relaciones en ese momento, era un Estado criminal, un Estado corrupto, y había expandido redes criminales a nivel de Latinoamérica y el mundo, o lo había por lo menos permitido. El Tren de Aragua y otros grupos que se habían conformado en Venezuela o zonas cercanas habían tenido amplia protección y aval del régimen venezolano. Efectivamente, y de una manera subrepticia alentaba una serie de propagación del crimen, y esto con el fin también de debilitar los aparatos de justicia de los estados, corrompiendo gente, dedicándose a actividades ilícitas de acuerdo a la potencialidad de cada país donde entraba. Estas actividades ilícitas iban copando prácticamente, y la verdad que ponían pues en riesgo la seguridad de todo un estado también, ¿no? Ahora, Trump ha mostrado pecho, ha mostrado fuerza, músculo, como se dice. ¿Tendríamos la misma opinión si Rusia hiciera lo mismo como hizo en Ucrania, o tendríamos la misma opinión si China hace lo mismo en alguna zona de Asia? No, cada situación es totalmente independiente, diferente. No se aplican recetas iguales para todos, ¿no? En el derecho internacional hay que pensar mucho las formas de solución. Para eso también tenemos una serie de reglas que nosotros debemos de alguna forma atenernos. Lo que pasa es que hay soluciones, como en este caso, donde se tenía que hacer porque no había forma, era como un círculo vicioso, ¿no? Porque este país se retroalimentaban de una serie de apoyos externos, donde hacían imposible que de adentro del propio país y de la propia oposición, que ya era mayoritaria, pueda surgir una solución, que haya liderazgos que de alguna forma puedan tener éxito dentro del país. Por eso que se vaya. En cambio, en los otros países pues son contextos diferentes, históricos, ¿no? Geopolíticos, que cada uno tiene que tener una justa medida de solución. Claro, el objetivo de Estados Unidos y de Trump era sacar a Maduro, lo cual lo ha logrado. Lo que no termino de entender, y quizá mucha gente, incluidos los venezolanos, no entiendan, es que el presidente Trump salga y diga que van a recuperar su petróleo, que el petróleo les pertenece, porque sería como cuando Putin dice el Donbass es nuestro y siempre ha sido nuestro y por eso lo estamos ocupando. O sea, ¿dónde estamos? O sea, cada quien cree que esa parte es suya. Ese es un tema que cuando habla el presidente Trump también hay que ver entre líneas, porque no precisamente él dice las cosas, y cuando las dice de la manera que las dices a veces se puede interpretar de muchas formas. El tema es de que tiene que haber una administración, porque como usted puede ver no se ha solucionado todavía el problema en Venezuela. Todavía queda todo un aparato represivo que está ahí a cargo del gobierno. Entonces acá tiene que haber una posterior administración, y esa administración tiene que ser compartida de alguna otra forma, porque puede surgir una serie de actos de revanchismo, vandalismo, etcétera. Entonces de ahí es que ellos tienen este tipo de pronunciamientos. Me imagino que a eso se debe. Y el tema del petróleo son intereses comerciales, intereses donde de una u otra forma piensan que recuperando el tema de lo que es el petróleo
puede de alguna manera resarcir un poco las pérdidas que ellos tuvieron, pero a la vez dentro de eso, con ese mismo empuje que puede dar una nueva economía, donde el petróleo se puede inyectar dinamismo a la economía, puedan recuperar todo lo que ha caído la economía venezolana. Es un punto de vista, ¿no? Veremos lo que dice pues de aquí a más adelante la propia realidad de los hechos, ¿no? Claro, pero es que ellos manejaban hasta un momento, una época PDVSA, ¿no? La compañía, claro, y les iba bien hasta que hubo la entrada de Chávez, la entrada de Maduro, y nuestras refinerías se corrompieron y la fueron utilizadas políticamente por ellos, pero les servía a los venezolanos. Si la toman los americanos, se van a llevar toda su riqueza. Habría que ver cómo esto se maneja, ¿no? Porque usted sabe que en estos casos no solamente es una decisión unilateral, ¿no? Aquí, acá hay todo un tema de negociaciones que dentro de una probable administración compartida que sea inicialmente, hay muchos temas que tienen que ser negociados de manera muy puntual. El tema del petróleo también, como también me imagino que toda esta implementación de esta infraestructura tiene que ser, me imagino, totalmente mejorada, tiene que de repente inversiones fuertes para recuperar lo que es verdaderamente el dinamismo de todas estas industrias de petróleo. Y ahí tiene que ser pues una cosa bastante bien manejada y de manera puntual, ¿no? Entre lo que son los intereses de los venezolanos con legítimo derecho al país, lo que les va a servir este apoyo que le puedan dar en la recuperación de esto, y lo que pueden ser los intereses comerciales de todas las empresas norteamericanas, ¿no? ¿Y cómo ve que la OEA no se haya reunido hasta el momento? Bueno, yo me imagino que eso ya está en curso, ¿no? La OEA y Naciones Unidas, ¿no? Porque no es un caso solamente regional, ¿no? A esta hora se reúne el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero cualquier acuerdo que pueda tomar puede ser vetado por Estados Unidos. Bueno, eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. De acuerdo a lo que es la fórmula de solución con el Consejo de Seguridad, pues teniendo un país prácticamente metido en el tema, pues ese país tiene derecho a veto y bueno, pues por ahí no pasa. No, por ahí no pasa, pero Naciones Unidas también emite pronunciamientos, ¿no? Y puede también llevar a cabo negociaciones y conversaciones. Naciones Unidas es un organismo que el tema de el multilateralismo en todo lo que es la relación internacional es un tema muy importante. Por eso yo en mi artículo proponía que dentro de una fórmula de solución estén los órganos de Naciones Unidas metidos en esto y no solamente los gobiernos, siempre y cuando iba a ser, que hasta el momento no se ha oficializado, la expulsión súbita y masiva que venía diciendo el presidente Kast, ¿no? Porque en ese escenario es que yo decía que tenía que hacerse pues toda una política con Naciones Unidas, ¿no? Dejar esto en manos de los dos países como fórmula de solución para una migración así que iba a salir espantada, no se iba a poder dar. Pero permítame un segundo ahí. Usted también en la columna que escribe en la Sociedad Peruana de Derecho Internacional habla primero de una migración que ha sido positiva. Claro. O sea, que ha habido unos migrantes que han tenido que salir por la crisis, pero que ha sido positiva para el continente. Y creo que en el Perú también lo hemos percibido así. O sea, profesionales de buen nivel, gente preparada, que ha venido a aportar y a capitalizar dentro de lo que al final se mide en cifras como Producto Bruto Interno, ¿no? Dentro de nuestro país y dentro del continente. Eso es real, eso ha pasado. Por supuesto. Hay mucha gente que denosta el tema de las migraciones. Sí. La migración tiene un impacto positivo, se le mira del ángulo de lo que es el aporte de la migración. Puede ser desde el ángulo de lo que es el aporte de profesionales y técnicos, pero también el aporte de mano de obra
también eso influye en la economía del otro país siempre y cuando sea muy bien gestionada la migración. Y eso es lo lamentable que pasó en el Perú, que no fue gestionada adecuadamente y no estaba hecha. Y a todo esto se agrega el elemento, pues, que de manera perversa Venezuela urdió la filtración de gente indeseable y a través de eso la conexión a través de redes con toda la criminalidad en los países, etcétera. Entonces, pero la migración obviamente tiene una parte positiva. La migración a finales de los 90, cuando comienza a hacerse visible en el escenario internacional, entonces ahí es Naciones Unidas que entra a su agenda, ¿no? Y ahí intervienen primero los estados a través de fórmulas de cooperación y después ya entra Naciones Unidas mismo a través de sus propios órganos de Naciones Unidas. Por eso que yo digo, no es extraño, raro, que todo el resto de órganos, hay algunos que puntualmente se dedican al tema de la migración, como la OIM, ¿no? Como ACNUR. Claro, que ven el tema de la migración, pero eso no quiere decir que el resto de órganos no estén involucrados. Al inicio, cuando la inmigración comienza a hacerse visible, mismo Naciones Unidas da instrucciones a todos los órganos poco a poco de Naciones Unidas que se vayan involucrando en el tema. O sea, no sería nada raro que haya un manejo conjunto, bien organizado, muy bien llevado con los gobiernos de los países, ¿no? Claro, pero ahí hay un tema de, o sea, primero hay gente que ya no quiere regresar. Sí. Que han encontrado su modo de vida aquí y que no supimos recibirlos por un tema de regla sus documentos en regla, ¿no? Y que les ha costado mucho incluso conseguirlos, porque en Venezuela no te dan ni pasaporte, ni documentos, ni nada. Venían como podían ser médicos, ingenieros, arquitectos, de toda profesión, a trabajar acá, enfermeros, etcétera, y no podían hacerlo en su rubro, no porque acá no se regularizaron, sino porque no tenían papeles. Hoy muchos de ellos lo han hecho y ya están trabajando, otros todavía les cuesta, pero ya tienen familias acá. Pero hay un sector que ha migrado más allá del delincuencial, que es de cuestiones económicas muy humildes, y que está como divagando en ciudades buscando oportunidades y no lo hace. Está en Chile, está en Arica, está en Tacna, van a Moquegua, van a Hilo, hacen lo que sea para sobrevivir, sería, creo yo, la palabra. ¿Qué hacer con esa gente? En la migración, aparte de todos los técnicos y profesionales, también migra gente que no tiene especialidades, pero como mano de obra en diferentes facetas en el aspecto laboral de un país, se insertan bien. Y esa gente trabaja, paga impuestos, ese es el aporte positivo, pero siempre y cuando estén bien formalizados todo este tema. Entonces, hay gente obviamente que han salido de allá huyendo prácticamente y muchos de ellos van a querer regresar. Esta es una decisión que tiene que darse en el tiempo, porque hay mucha gente que se han insertado ya dentro de una sociedad, han quedado raíces, familiares inclusive, y hay otra gente que también ha dejado mucho allá, familias, ¿no? Y quiere regresar. Eso se verá con el tiempo, pero esto tiene que ser gestionado de una manera adecuada para que esta gente no regrese y va a estar. Ahora, porque también hay que ver un tema, ¿no? Venezuela va a ser reconstruida, entonces esa gente que se iría a integrar al mercado venezolano, ¿con qué realidad se va a encontrar? Eso también ellos tienen que pensar bien, ¿no? Por eso este tema tiene que manejarse con mucha calma. Muchos de ellos, cada uno es una realidad diferente, pero muchos de ellos vendieron todo para salir de Venezuela. Efectivamente. Y inclusive a muchos le quitaban sus casas por el hecho que dejaban sus casas y sacaron una serie de disposiciones donde si no habitaban la casa, pues claro, entonces muchos han perdido muchas cosas. Entonces ellos tienen que pensar muy bien, ¿no? Y obviamente que a todo esto también tiene que ver el Estado, el receptor, ¿qué puede implementar? ¿Qué medidas puede implementar para facilitar estas cosas, ¿no?
si la migración es masiva, y en realidad, mírese del ángulo que se le mire, tiene que haber un movimiento masivo, porque imagínense tú, en el Perú 1.700.000, en Chile 500.000. Entonces, estas migraciones, pues, por lo menos medianamente masivas van a ser siempre. Mucha gente va a querer regresar. ¿Usted cree que haya la posibilidad de que un gobierno en Venezuela le entregue la documentación a sus connacionales para que puedan regularizar sus situaciones? El gobierno en Venezuela, pero es una obligación. Pero no lo hace, no lo hacían, o sea, dice, claro, la embajada no funciona ahí en la avenida Arequipa en Lima, y tiene que tener la embajada, el consulado, y que por lo menos los venezolanos vayan a regularizar sus documentos de ellos para luego buscar los peruanos. Efectivamente, ahí, por eso, en la etapa de transición de administración que se daría en Venezuela, tiene que verse un aspecto principal, que es esto, el tema de la regularización de documentación de estas personas, ¿no? Porque o si no, se está violando no solamente las leyes nacionales en ese país, sino las leyes internacionales, el derecho internacional, ¿no? El derecho de las personas a estar debidamente documentadas cuando en tránsito a otros países. Entonces, eso tiene que ser, es una de las condiciones que primeramente también debe verse. Porque usted me ha dado una cifra, 8 millones de venezolanos. Pues efectivamente, es una cifra de todo un país en proporción a otros países que existen, claro, ¿no? Y son como estas figuras bíblicas, ¿no? De estas migraciones masivas que se le va la gente. Bueno, esto no se había dado en América Latina, esto se dio, y la realidad superó a todo el mundo, y de la manera perversa como también se trabajó en este tema, creando estas redes criminales, complicó mucho más a todos los países, ¿no? Claro. Ahí ha sido cuando los países han reaccionado con mayor preocupación, cuando en la lista de criminales, detenidos o miembros de bandas delincuenciales empezaron a aparecer ciudadanos venezolanos. Efectivamente. Imagínense, con la que yo había en los países de redes criminales, viene a insertarse otra, y de repente con métodos más, no sé si decir refinados o salvajes, porque de una u otra forma refinados en el sentido de con dinero, tecnología que aplican y todo eso, pueden ser más refinados, pero salvajes por la forma también como ellos trabajaban, inclusive de una forma peor que las propias mafias nacionales, ¿no? Sí, pues eso es grave. Ahora, ¿qué organismos trabajan esto dentro del marco legal internacional, el tema de la migración? Yo conozco ACNUR, que tenía oficinas acá en Tacna, claro, y creo que la OIM creo que también estaba, ¿no? La OIM que es encargada directamente, ¿no? ¿Eso cuándo nace esto? Todo el tema de la migración. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Prácticamente, ya, cuando hay migraciones masivas de los judíos que eran perseguidos por los nazis. Y muchos países también que habían Polonia, Francia, ¿no? Huyendo de la violencia, claro, y todo eso. Entonces se crea, pues, para ver el tema de los refugiados, en primer lugar se crea el ACNUR, posteriormente la OIM como una agencia de Naciones Unidas, y después hay otras agencias que trabajan también el tema de la migración. Por ejemplo, dentro del punto de vista del trabajo está la OIT, también Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Y ahí van saliendo otro tipo de agencias. ¿Y eso se ha firmado? ¿El Perú es suscriptor de todos esos acuerdos internacionales? Por supuesto. Yeah. Cuando yo estaba en Cancillería, yo creé por iniciativa, y lo cual la Cancillería me avaló, crear la Mesa Intersectorial para la Gestión Migratoria, que es una mesa donde se sientan todos los representantes de los diferentes sectores del país, porque el tema de la migración es transversal. O sea, el tema de la migración tiene que ver una serie de instituciones, y no solamente
el tema migraciones, no, también tiene que ver el sector trabajo, salud, educación, entra todo. Y entonces aquí yo esto pude hacerlo gracias al apoyo que me dio la OIM y la OIT. Trabajamos nosotros y creamos esta mesa y fue un acuerdo que se creó por ley y que ha venido trabajando, ¿no? Y disculpe, ¿y no cree que a esas organizaciones internacionales, a la Cancillería y al propio Estado peruano, les pasó por encima la cantidad de migrantes que llegaron a Perú? No lo midieron, no lo supieron medir los gobiernos de esa época, simplemente por una postura, yo diría que de carácter populista o también para aparecer en... Yo lo digo, fue político. PPK. Claro, y para aparecer en el escenario internacional como que eran los líderes, claro, de todo un movimiento, que era un movimiento... En contra más de Maduro, etcétera, etcétera. Claro, entonces dejaron las puertas abiertas y mire todo lo que se vino, ¿no? Claro. Mire todo lo que se vino. Porque, a ver, yo recuerdo, a ver, corrígeme si me equivoco, cuando hubo una migración siria hacia Europa, Alemania fue uno de los que recibió y otros países... Pero ellos armaban campamentos, colocaban cercas, y visaban y daban documentación, todo de una manera ordenada, si bien podían demorar semanas atendiendo a esa gente con alimentación y en campamentos, se hacía de manera ordenada el ingreso de quienes huían de la violencia en su país. Acá en Perú no fue así, a la como puedes entras. Ahí fue diferente el tratamiento, ¿no? Y ahí entró Naciones Unidas, por eso que mi artículo... A eso voy. Ajá. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos armaban estos campamentos, pero no crea, hay muchos casos que han durado inclusive hasta años, ¿eh? Ya. ¿Por qué? Porque la migración que empezó así, ¿no? Después fue desbordada, entonces fueron demasiado. Y Europa poco a poco fue siendo saturada también de esta gente. Ya. Entonces los campamentos daban soluciones a mediano plazo y los tenían ahí, eran asentamientos prácticamente que se daban por mucho tiempo, pero se administraban. El tema era que se administraba y Naciones Unidas se encargaba. Claro. Había que, o sea, quien entraba a un país, llamamos Alemania, X, entraba regularmente con su documentación. Es acá cierto. tú lo encontrabas en Tacna habiendo entrado por Ecuador sin papeles. Ah, bueno, sí, ese es el problema, ¿no? El problema es que tú entres sin papeles no solamente atenta con la propia persona, sino contra el Estado. ¿Tú cómo puedes organizar y tener organizado y saber una serie de reglas que se tienen que atender? Y para la propia estructura de lo que es la seguridad en un país, ¿cómo vas a poder llevar un manejo bien equilibrado si es que no sabes quiénes han entrado, ni quiénes son, ni qué es lo que tienen, ni nada? Y eso es lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Y ahora existirá la posibilidad que haya coordinaciones entre los países y las Organizaciones de Naciones Unidas para quien quieran emprender un retorno a Venezuela, pese a las condiciones en las cuales se encuentra, porque hay una vicepresidenta que asume el día de hoy, pero ya hay un país poderoso que está imponiendo las reglas en su nación. Venezuela es un país casi destruido, ¿no? Esto lo han destruido estos gobernantes, ¿no? O sea, habría que ver exactamente en qué estado está ese país. Por eso la gente para que regresen tienen que ellos saber primeramente cuál es la realidad de su país y no lo que decían los gobiernos, este gobierno que era en realidad una banda de gente inescrupulosa que todo lo falseaba. Pero de acuerdo a la realidad, esta gente tiene que saber cuando regresa cuál es la realidad, con qué cosas se van a topar allá también, porque ellos rápidamente van a tener que insertarse al mercado laboral. Ellos no son simplemente... Claro, porque lo que ha hecho esta gente es venir a trabajar acá. Claro, los que se han acomodado en un trabajo, lo que han hecho es mandar dinero a su familia para apoyarla. Claro. Lo primero es sobrevivir acá y luego, si sobra algo, mandan a su familia.
el tema de las remesas, que es un tema muy importante en la migración para nuestro país mismo, ¿no? Es un tema muy importante que no solamente dinamiza la economía de un país con el ingreso que entra, no solamente eso, sino que de una u otra forma también las remesas contribuyen a través de lo que se gasta, a través de los impuestos que se paga, contribuye a incrementar lo que es la caja fiscal de un Estado, y eso es lo que hacen las remesas, no solamente los venezolanos allá, sino las remesas de manera general, ¿no? Si usted viera el promedio de las remesas que existen, son un promedio que ya casi llegan a 4.000 millones de dólares en el Perú, y eso se tiene que tener en cuenta, ¿no? El aporte de los migrantes y cómo dinamizan la economía y cómo aportan a la caja fiscal de un país, para que se tome en cuenta una serie de políticas que tiene que haber en favor de la migración, y hablo en este caso de la migración peruana, que es lo que nos interesa a nosotros, qué es lo que se puede hacer a través y qué es lo que pasa, que el presupuesto no alcanza para poder implementar estos programas. Yo he sido cónsul general, ¿no? He sido cónsul general en Santiago de Chile, también en Argentina. Entonces hay muchas cosas que tú quieres hacer y no lo puedes hacer, pero sin embargo con voluntad e imaginación sí se puede hacer a través de la cooperación, las redes de cooperación que un consulado puede y tiene que establecer con la propia comunidad en un país, porque ese San Benito de que yo no puedo hacer nada porque no me envían presupuesto y no puedo hacer nada, eso no puede ser, no puede suceder, y es la forma como se debe trabajar, ¿no? ¿Y hemos sido xenófobos? No, yo creo que no. El testimonio de los mismos venezolanos, a pesar de la mala imagen que dejaban estos venezolanos delincuentes que habían, los otros venezolanos han sido testimonios que han sido bien tratados, pero normalmente esto va exacerbando también a una sociedad, y en Chile también se tenía esta imagen de ellos. No sé si usted lo vio en redes, cuando sale la noticia de que cae Maduro, es capturado, se lo llevan, los venezolanos explotan en felicidad, y un grupo de peruanos, no todos, ya, ahora que se vayan todos, era la reacción. Esas son distorsiones, ¿no? Porque cuando se analiza muy por encima un fenómeno, entonces la gente lo primero que hace es esas opiniones que no son muy bien informadas. Y así pasa en muchos campos también. Pero no, pues la migración. Yo tengo un libro que se llama, parafraseando a Basadre, este tandeño ilustre, la migración internacional, problema o posibilidad. O posibilidad. Y esto basado en todo lo que puede ser el aporte de la migración cuando se gestiona bien la migración. Pero la gente piensa que una migración viene a complicar nomás, y etcétera. Claro, porque los países como los nuestros en América Latina, subdesarrollados o en vía de desarrollo, tienen ya muchos problemas, países, bueno, encima viene gente de afuera y complica. Entonces, y con la imagen y la visión de que inclusive tiene metido el tema del delincuencial, peor todavía le complican a la gente que no lo es, ¿no? Y entonces hay visiones dispersas ahí. Y el problema es que no aprendemos de lo que nos pasa, se vuelve cíclico y lo volvemos a repetir. En Europa aprendieron y actuaron, tomaron decisiones. Acá repetimos y no actuamos. Ya pasó en Venezuela una gran migración que esperemos no se vuelva a repetir, pero el tema de la migración tiene que ser tocada con mucha responsabilidad por los estados, por lo menos en esa parte del continente. Es un tema importante. Claro, con mucha prudencia, ¿no? Y viendo, la migración tiene muchos aspectos que explotar, ¿no? En el tema de la cooperación, en el tema hay un capítulo que se debatía mucho, que era el tema de la fuga de cerebros. ¿Qué quiere decir la fuga de cerebros? Eso son los profesionales, científicos profesionales y técnicos que salen de un país. Ese país invirtió en ellos, sea a través de la educación pública o privada, invirtió, y después de un momento a otro se van y toda su sapiencia la ponen al servicio en otros países. Entonces es una fuga como una fuga de capitales humanos. ¿Y qué es lo que pasa? El país se va de una u otra forma descapitalizando en ese sentido. Y esos son los primeros que se van.
Claro. Porque tienen un respaldo económico, tienen una profesión, tienen una aspiración para progresar, no la encuentran en su país y dicen, es momento de irme. Y eso, claro, eso pasa mucho, ha pasado en Venezuela, nos ha pasado entre el 85 y 90 en el país, y hoy también pasa con mucha gente que encuentra frustración y dice, mejor me voy a otro lugar. Y tenga más oportunidades. Y es una pérdida. Claro, y depende de los países la capacidad que tengan de filtrar eso y llevarse a los mejores. Por supuesto. Y el país como va recuperando eso a través de años, va recuperando nuevamente. Y eso pues porque no se aprende a gestionar. Inclusive nosotros deberíamos crear redes de cooperación, ¿no? Virtuales con nuestros científicos, nuestros profesionales de calidad, tener bases de datos de ellos, para que ellos, si bien es cierto, no van a querer regresar, pero si estén interconectados con profesionales aquí, puedan aportar lo que ellos saben, conocen, inclusive a nivel de contacto, de oportunidades que pueden haber en esos países para que se hagan cursos, etcétera, etcétera. Entonces, eso también se tiene que aprovechar. O sea, es un tema muy complejo la migración. Sí. No es simplemente sellar un pasaporte y controlar en las fronteras. Eso no es un tema de gestión migratoria integral. Para cerrar, ¿qué pasaría si Kast lleva adelante lo que ha ofrecido en campaña electoral y se empiezan a concentrar en la frontera cantidad de migrantes que no tienen entrada a Perú, un paso habilitado para salir de Chile? ¿Qué habría que hacer? Ahí es un poco lo que yo pongo en mi artículo, ¿no? Ahí sí habría que, ya hay un comité binacional creado, ¿no es cierto? Y más allá de lo que es conversar sobre el tema de seguridad, cómo intercambian información en ese tema y todos los dos países, también tendría que tener ahí un rol protagónico en Naciones Unidas, y no solamente los órganos que directamente se involucran en migración, sino casi todos los órganos de Naciones Unidas, porque la migración es humano, así como los derechos humanos, es transversal a muchas áreas. Entonces, y hacer una suerte de mesa de trabajo internacional de cooperación y propiciar, bajo un modelo de estos campamentos de refugiados en Europa, un modelo de campamentos, si la gente está pues ya desesperada, queriendo salir en tropel, pues entonces concentrarlos en un lugar y de una manera muy profesional, con gente de Naciones Unidas encargada y con gente de los gobiernos, comenzar a administrar a ellos todo lo que es primeramente sus identidades, su documentación, la forma de salir, qué transporte. Yo por eso pongo en mi artículo por vía marítima, porque yo no imagino que por vía aérea pueda salir una cantidad enorme de gente. Y también el tema del corredor terrestre tal vez sea para casos especiales, pero no va a ser un tema tan fácil de manejar, como puedes entender que esto tiene muchas aristas. Hacer toda una travesía por todo el Perú y pasar a Ecuador, no sé si Ecuador va a querer, y en fin, el tema de transporte terrestre es un tema, por avión es muy caro, claro, pero por barco yo pienso que sería. Ahora, el tema era en esa época, y es una duda en este momento, es si lo van a recibir, y no creo que se atrevan a rechazarlos, ¿eh? Yo no creo en realidad, y ahí estaría atentando contra el derecho internacional, las propias leyes de ellos, y en la situación que está Venezuela ahora, que ha perdido mucho poder el gobierno, entonces no van a atreverse a rechazar. Aparte que la propia gente, los familiares que los estarían recibiendo, armarían hasta una revuelta ya por no dejar ingresar a esta gente. Si Trump le dice abre las fronteras, tienen que abrirlas. Efectivamente. Entonces es un tema que tiene que ser manejado con muchas pinzas, pero de manera muy organizada y coordinada, ¿no? Embajador, gracias por acompañarnos el día de hoy. Un gusto, señor Rondinel, y bueno, un saludo a toda la gente de Tacna. Tengo grandes amigos que dejé y que siempre los recuerdo con mucho afecto. Muchas gracias. Bien.